El tema que revisaremos el día de hoy es el tema de meningitis. Vamos a presentarlo y hablaremos principalmente de meningitis bacteriana. Este es un tema importante. La meningitis continúa siendo una causa importante de morbimortalidad a nivel mundial. Es una situación de emergencia que requiere una evaluación y un diagnóstico temprano por la mortalidad y para disminuir la fatalidad con la que está relacionada. Por mucho tiempo, estos tres agentes, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, han sido los tres agentes etiológicos más importantes. Hoy en día, Haemophilus influenza, gracias a la cuestión de la vacunación, es mucho menos frecuente. En 2013 se calcula que fueron 16 millones a nivel mundial de meningitis. Aquí lo importante, la mortalidad es variable, pero hasta 1.6 millones de sobrevivientes permanecen con secuelas neurológicas. Vamos a ver al final que dentro del pronóstico una de las complicaciones de esta etiología es la alta tasa de secuelas que lleva consigo. En África las tasas son más altas. En países de altos recursos, la prevalencia es de 1 a 3 por 100.000 habitantes, siendo Streptococcus pneumoniae el causante del 72% de los casos. La mortalidad va a estar de acuerdo a qué tipo de patógeno sea el prevalente, el estado del paciente y los recursos del país. Evidentemente, esto lleva a que la mortalidad en países en bajos recursos sea mucho más bajo. Streptococcus pneumoniae en países ricos tiene una mortalidad del 20 al 37% y mayor del 50% en países de bajos recursos. Y aquí pues evidentemente se complica o se combina que puede haber estados de inmunosupresión en pacientes donde el VIH es más alto, donde la desnutrición es más alta y donde los recursos además son pocos. 3 a 10% por Neisseria meningitidis. En general, Neisseria causa menos mortalidad que Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, hablando de meningitis, además de ser el principal agente etiológico, es la principal causa de mortalidad. Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, hablando ya de Haemophilus, la disminución que ha tenido con la cuestión de la vacunación son los patógenos más frecuentes. En todos los grupos etarios, si consideráramos un agente, Streptococcus pneumoniae es el más importante. Se va a ver más en niños menores de 5 años y mayores de 65 años. Y Neisseria meningitidis es más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Ha disminuido la tasa de incidencia de meningitis por meningococo, perdón, por neumococo, esto también gracias a las vacunas para neumococo, que reduce los casos tanto en vacunados como en no vacunados. Esto es lo que se conoce realmente como inmunización en rebaño, que se utiliza hoy en día, que realmente los inmunizados, los vacunados, al disminuir el número de casos, protegen a los no vacunados. Los brotes epidémicos por meningitis, hablando de Neisseria, se siguen dando en África, principalmente en ciertas zonas como la zona subsahariana, Senegal y Etiopía. Hablando de las causas más frecuentes en neonatos, aquí entran los estreptococos del grupo B. Si bien dijimos que Neisseria es más frecuente en niños, hablando específicamente del neonato, estreptococo del grupo B es una causa frecuente, específicamente Streptococcus agalactiae, vamos a hablar del más adelante, y Listeria monocytogenes. Listeria es un agente también importante del que hablaremos en esta exposición, sin embargo, esto siempre lo pensaremos en extremos de la vida o en pacientes con inmunocompromiso. Los gram negativos son menos frecuentes y también hay que relacionarlos siempre en neonatos, geriátricos, diabéticos o pacientes con inmunocomprometidos. El Streptococcus suis está tomando importancia en China precisamente nuevamente. Es una causa muy frecuente de meningitis que se ha considerado una zoonosis que está relacionado igual con el puerco y tiene, aunque viene una tasa de mortalidad más baja comparada con Streptococcus pneumoniae, está relacionado con sordera bilateral. Y este es un agente que igual ha tomado importancia, sobre todo en China, en zonas de Tailandia y en zonas de Vietnam. Vamos a definir entonces qué es una meningitis, pues es todo ese síndrome caracterizado por la inflamación de las meninges. Aquí vamos a hablar de inflamación de las meninges, específicamente de un proceso infeccioso.
Hablando de infecciones del sistema nervioso central, tenemos dos, que son cuando están involucradas únicamente las meninges, que sería una meningitis, y cuando se involucra el parénquima, pues lo que se conoce como encefalitis. Es frecuente que se den meningoencefalitis, donde evidentemente están comprometidas ambas. En la encefalitis se habla ya de la inflamación del parénquima, que puede ser una inflamación directa o bien por cambios vasculares que se dan también como parte de una meningitis. Esto se ve más claramente con cambios en el comportamiento. Aquí es más frecuente los datos de focalización y la alteración del estado de conciencia que se da tanto en la meningitis como en la encefalitis. Recordando un poco de anatomía, bueno, para ubicarnos en dónde va a estar la infección, en la meningitis, bueno, pues tenemos aquí desde el periósteo, tenemos igual la capa de hueso y empezamos igual aquí con las capas meningias, recordar igual que tenemos una capa externa que es la dura madre, la capa intermedia que es la aracnoides y en este espacio subaracnoideo es precisamente donde se va a dar la infección del líquido cefalorraquídeo, la capa más interna que es la pía madre, es esta capa de aquí abajo, y pues más abajo igual ya tenemos lo que es el parénquima, ¿no? Toda esta vasculatura en el espacio subaracnoideo que juega igual un papel importante dentro de la fisiopatogenia. Bien, ¿qué factores de riesgo existen para que una persona desarrolle una meningitis? Ya dijimos, los extremos de la vida es un factor de riesgo, va a ser más frecuente en menores de 5 años y en mayores de 60 años. La diabetes hemos visto que implica un estado de inmunocompromiso con predisposición a múltiples etiologías infecciosas, la inmunosupresión por cualquier causa, el VIH, el hacinamiento, la esplenectomía y bien la asplenia también son cuestiones que predisponen a meningitis, sobre todo a las infecciones por microorganismos encapsulados. Aquí la gente que tiene esplenectomía o asplenia va a tener una predisposición importante a infecciones por Streptococcus pneumoniae de cualquier tipo, ya sea meningitis, neumonías, etcétera. Alcoholismo y cirrosis son factores de riesgo también en las meningitis. Una infección contigua, vamos a ver que esa es una vía de llegada de los microorganismos al espacio subaracnoideo a través de infecciones contiguas, como puede ser una sinusitis, cualquier defecto que exista en la dura madre, que puede ser traumática, quirúrgica, congénita, el uso de drogas intravenosas, que lo hemos comentado en múltiples etiologías, relacionado altamente con Staphylococcus aureus y otras bacterias igual atípicas o bueno, menos frecuentes y que puede ser también una vía de ingreso de microorganismos para llegar hasta las meninges. La endocarditis bacteriana, ¿ok? Hay que siempre descartar, igual que una meningitis no sea parte de una complicación de una endocarditis bacteriana. Un shunt o ventrículo peritoneal, cuando vemos igual pacientes que a lo mejor también con alguna deformidad craneal congénita, que tienen válvulas, etcétera, obviamente será una vía de entrada y un factor de riesgo para la entrada de microorganismos. Las malignidades están relacionadas con infecciones por listeria. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatogenia, que es importante entenderla para entender la importancia del tratamiento oportuno, la importancia del uso de ciertos fármacos. Bueno, agentes etiológicos, la meningitis como tal, quedamos que es una inflamación a nivel de las meninges. Se puede dar por bacterias, virus, hongos y parásitos. En esta plática hablaremos de las bacterias, que es uno de los agentes junto con los virus, los más frecuentes. Por hongos y parásitos es menos frecuente y también podría haber agentes no infecciosos, ¿ok? Puede ser algunos fármacos que pudieran predisponer a un paciente a tener meningitis o como cuestión paraneoplásica, ¿no? Puede ser la invasión de un cáncer o la infiltración a líquido cefalorraquídeo, igual de células malignas, pero en esta presentación nos enfocaremos principalmente a la meningitis bacteriana. Aquí hablamos nuevamente de los patógenos más frecuentes de acuerdo al grupo de edad. Vemos que de las 0 a las 4 semanas que involucraría a los pacientes neonatos, Streptococcus galacteae es uno de los agentes más frecuentes. Vamos a hablar de él. Quedamos que aquí los estreptococos del grupo B juegan un papel importante. Listeria sería un agente a considerarse y E. coli como los gram negativos que vemos principalmente en extremos de la vida. De las 4 a las 12 semanas continúan siendo estos agentes importantes, sin embargo ya empieza a presentarse igual tanto Streptococcus pneumoniae como Neisseria meningitidis.
De los 3 meses a los 18 años, que hablábamos en niños y adolescentes, el agente más importante será Neisseria meningitidis. También vemos casos por Streptococcus pneumoniae y cada vez menos frecuente por vacunación, Haemophilus. De los 18 a los 50 años, el agente más importante va a ser el Streptococcus pneumoniae, también Neisseria meningitidis y en tercer lugar Haemophilus influenza. Y los mayores de 50 años siguen siendo estos agentes lo más importante, pero también en este grupo, junto con el de neonatos, vamos a considerar la posibilidad de Listeria monocytogenes como un probable agente. De hecho, esto tiene importancia clínica porque cuando decidimos el tratamiento empírico, en estos extremos de la vida, bueno, aquí mayores de 50 años todavía no se considera un paciente geriátrico, pero después de los 50 años se considera un factor de riesgo para tener infección por listeria y por lo tanto el tratamiento empírico será triple, incluyendo una ampicilina, porque estamos considerando este microorganismo como una posibilidad. El más importante entonces es Streptococcus pneumoniae, es el más frecuente, sabemos que es un coco gram positivo, lo relacionamos con neumonías, con sinusitis, con endocarditis. Streptococcus agalactiae, siguiendo con los estreptococos, igual es un gran positivo. Este ingresa por la vía respiratoria, también a través del tracto gastrointestinal y se encuentra frecuentemente en el tracto genital. Ahí es la manera de adquisición y por eso es la principal causa de meningitis en neonatos, ¿ok? Lo adquieren muchas veces a través del canal del parto y cuando vemos una meningitis en menores de 4 semanas, hay que considerarlo como un agente muy probable. Neisseria meningitidis, quedamos que es muy importante igual también, más en pacientes jóvenes, es un diplococo gram negativo, hemos hablado de Neisseria en algunas otras, en algunos otros temas. Este va a ingresar principalmente por la vía respiratoria y quedamos que es la principal causa en niños y adolescentes. Listeria, que comentamos, este es un agente que es bastante agresivo, afortunadamente es menos frecuente, es el causante del 3% de las meningitis bacterianas, es un bacilo gram positivo y este es el agente que vamos a relacionar con la ingesta de alimentos contaminados. Es una de las vías de adquisición de listeria, se transmite por alimentos y también lo encontramos incrementado en extremos de la vida, inmunosuprimidos y diabéticos. Hemófilus que ha disminuido, pero que sigue siendo una causa importante, es un cocobacilo. Sabemos que es componente de la flora respiratoria normal. Hay que relacionarlo en pacientes que tengan sinusitis, otitis, antecedente de alcoholismo o bien algún traumatismo cráneoencefálico. Su disminución con la vacunación es importante. Los estafilococos también juegan un papel importante en las meningitis, sobre todo cuando hay antecedente de neurocirugía, trauma, fístulas de líquido cefalorraquídeo o endocarditis infecciosa, donde recordamos que, perdón, vamos a hablar de hecho de endocarditis infecciosa, donde es el agente etiológico más importante Staphylococcus aureus. Es parte de la flora normal de la piel, por eso hay que considerarlo en cualquier procedimiento neuroquirúrgico. Vías de acceso. ¿Cómo es que llegan las bacterias al espacio subaracnoideo? Bueno, pues la más importante es la invasión del torrente sanguíneo. Esto es que se genere una bacteremia, viremia, fungemia o parasitemia que los traslade hacia el sistema nervioso central. Otra forma es por invasión directa, cuando hay alguna infección contigua, como puede ser la sinusitis, la otitis, alguna malformación congénita, algún trauma o la inoculación directa. Neuronal retrógrado es menos frecuente y hablaremos de una infección de nervios periféricos que asciende hacia sistema nervioso central. Entonces, la más frecuente es que encontremos una invasión de algún epitelio que posteriormente llegue al torrente sanguíneo y a través de esto llegue al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué interviene en la patogénesis de una meningitis? Pues son dos factores muy importantes, los factores de virulencia del patógeno y la respuesta inmunológica del paciente, que aquí es clave para entender cada una de las manifestaciones de la meningitis. Las citocinas está comprobado que juegan un papel muy importante. El primer paso es la colonización, ya sea del tracto respiratorio, del tracto genital o del tracto gastrointestinal por el microorganismo, para posteriormente invadir el torrente sanguíneo. La sobrevida de este microorganismo en el torrente sanguíneo, donde hay una actividad mucho más bactericida, es importante para finalmente entrar al espacio subaracnoideo. La invasión de las membranas mucosas se va a dar dependiendo del microorganismo, pues gracias a sus factores de virulencia, que pueden ser fimbrias o pueden ser pilis. Hablando del meningococo, el pili tipo 4 le va a permitir adherirse a múltiples receptores y las proteasas de IgA
juegan también un papel muy importante en esta invasión a las membranas, ya que inactivan la respuesta de anticuerpos. Recordar que la inmunoglobulina A tiene este papel importante, pero hay varios agentes que poseen estas proteasas que las inactivan y pueden entonces lograr invadir las membranas. La invasión hacia el torrente sanguíneo igual van a intervenir varios factores, tanto ambientales como del huésped o como factores del patógeno. Factores ambientales, por ejemplo, una infección viral previa. Está descrito, por ejemplo, un cuadro de influenza previa puede predisponer a un paciente a tener posteriormente un cuadro, una infección bacteriana. El tabaquismo, el alcoholismo son factores ambientales que pueden predisponer o pueden facilitar. Los factores como tal del huésped serían la asplenia, la deficiencia del complemento, deficiencia de anticuerpos, tratamientos inmunosupresivos o ciertos polimorfismos que se ha visto relacionados con predisposición a desarrollar meningitis. Y los factores del patógeno, bueno, se ha visto que hay patógenos, hay linajes hiperinvasivos, son ciertas características que poseen los microorganismos que los hacen pues les hacen más fácil la invasión o la generación de este tipo de infecciones. ¿Cómo sobrevive el patógeno? Bueno, sobrevivir al ambiente bactericida en la sangre va a ser principalmente por el efecto de la cápsula del lipopolisacárido. Este es el componente más importante en la supervivencia del microorganismo. Es el principal mecanismo de defensa, previene la fagocitosis, inhibe la vía clásica del complemento, es entonces antifagocítico e inhibe el depósito de opsoninas. Entonces, la sobrevida del microorganismo en el ambiente bactericida, en la sangre, es dada principalmente por la cápsula del lipopolisacárido. La entrada al espacio subaracnoidea, que es la cuarta etapa, se va a dar por la interacción del microorganismo con células endoteliales de las venas postcapilares. Se ha visto que la principal vía de entrada es a través del plexo coroideo y aquí nuevamente las adhesinas, la porina A de Neisseria meningitidis, permite igual el ingreso, la entrada a través de las células endoteliales y aquí se va a dar una multiplicación ya de la bacteria en horas que va a estar dada por varias situaciones. En primera, la respuesta humoral inadecuada del líquido cefalorraquídeo. Se ha visto que las concentraciones de inmunoglobulina y de complementos son hasta 1000 veces por abajo de lo que vemos en suero. Esto va a favorecer la multiplicación de las bacterias. Hay una actividad opsónica baja a nivel de líquido cefalorraquídeo, lo que permite la replicación bacteriana exitosa y el desarrollo como tal de la inflamación. La pared celular es muy importante en la respuesta inflamatoria, ya que la exposición a los antimicrobianos genera la muerte de las bacterias, pero la liberación de múltiples partículas que van a interactuar con receptores de reconocimiento de patrones y generar una respuesta inflamatoria bastante potente que tiene que ver con la mayoría de las manifestaciones. De tal manera que los componentes de la superficie bacteriana subcapsular, principalmente se ha estudiado el ácido teicoico y el peptidoglicano, van a ser los que induzcan una respuesta inflamatoria que llevan a un reclutamiento alto de leucocitos, a su vez a una disregulación vascular que puede ser por vasculitis, incluso generando una oclusión vascular. Todo esto afecta evidentemente la barrera hematoencefálica, aumentando la presión intracraneal por un lado. La dexametasona, que es uno de los fármacos más utilizados actualmente para el manejo de la meningitis por neumococo, inhibe precisamente la cascada inflamatoria. De ahí que tenga que administrarse incluso previo al inicio de los antimicrobianos, porque una vez que estos se administran y que se genera esa destrucción bacteriana y esa liberación de componentes de la bacteria, pues ya se inicia la respuesta inflamatoria. Entonces, lo recomendado es iniciarlo al mismo tiempo. Se estudian algunos otros fármacos actualmente, como los inhibidores del complemento, el anti-C5, inhibidores de metaloproteinasas, que también tienen un papel muy importante en la meningitis, y antibióticos no bacteriolíticos, ¿okay? Que no causen esta destrucción y esta liberación de partículas bacterianas. Las citocinas proinflamatorias entonces juegan un papel muy importante. Sabemos que siempre que se une el factor de necrosis tumoral alfa con la interleucina 6 y la interleucina 1, los resultados son bastante agresivos. También la metaloproteinasa 9 liberada por los leucocitos va a incrementar más las citocinas proinflamatorias. De ahí que haya fármacos que se estén enfocando a la inhibición precisamente de estas metaloproteinasas.
Las lesiones endoteliales van a causar edema vasogénico con una pérdida de la autorregulación cerebral e incremento de la presión intracraneal, que también es la causa de muchas de las manifestaciones. Podemos verlo como coma, hidrocefalia, convulsiones, sordera, déficit cognitivo, motor y sensorial. El incremento en la permeabilidad vascular evidentemente va a llevar a que haya cambios a nivel de líquido cefalorraquídeo, que podremos ver cambios en el pH, en el lactato, en la concentración de proteína, de glucosa, que lleva incluso a la formación de exudados, y esto será causante de daño a nervios craneales. El 8 llega a ser uno de los más afectados, obliteración de las vías de líquido cefalorraquídeo causando hidrocefalia obstructiva, inducción de vasculitis y tromboflebitis, y la isquemia local, que también pudiera ser una complicación. Todos estos cambios que vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo, pues los vamos a analizar precisamente mediante los citológicos y los citoquímicos del líquido cefalorraquídeo, que es quien nos va a dar finalmente el diagnóstico de meningitis. Esto sería en cuanto a la fisiopatogenia. Vamos a dejar aquí este video para en el siguiente hablar sobre el cuadro clínico.